a cada uno de ustedes sí, por soportarme. Entonces ya empezamos. Bueno, en fin, bueno, muchas gracias por recibirme. Y bueno, si tienen también algunos consejos para decirme a lo largo de este trayecto de la vida, no duden en decirme. Si me equivoco en algo, no tengan miedo en corregirme, porque también hay que escuchar, ¿verdad? Así que bueno, muchas gracias, hermanos. Gracias. Bienvenido. Bueno, muy bien. Así que dejó abierta la puerta para que tengamos contacto. Y hasta dijo corregir, así que depende. Muy bien. Eh, un anuncio reiterando que el próximo sábado a las 5 de la tarde vamos a tener una reunión acá para todos aquellos que quieran colaborar, que sientan del Señor la responsabilidad de colaborar con la escuelita bíblica, la escuela dominical, todo lo que es el servicio al Señor en esa área, ¿sí? A las 5 de la tarde el próximo sábado. Eh, sé que no hay muchos, pero bueno, los del Zoom, los que están allá en el retiro, casi todas ya saben que es así, anunciamos el domingo pasado. Y otro anuncio, bueno, solamente decirles que las reuniones siguen normalmente, los miércoles y de los sábados también los jóvenes. Y no, nada más, sí. Ah, bueno, no hay gente de Grupo Casero de este jueves, vamos a comenzar el Grupo Casero, así que solamente veo que está David, no me acuerdo quién más. Ah, Antonio, y ya está. Ah, Ale, gracias. Ale, sí, eso es. Muy bien, hoy nos va a compartir la palabra Samuel, que el domingo pasado lo hicimos, ¿cómo se dice? Vino preparado y se tuvo que ir con su preparación, así que, porque justo don Carlos Carrizo, que manda saludos, justo me habló antes de ayer, manda saludos, dice que del único de Jujuy le gustó, bueno, la iglesia, manda saludos por eso, y también el clima, dice que estaba fresco en Jujuy, dice, sí, ese día hacía un calor bárbaro. Como él vive ahí en Santiago, en Loreto, pero ahí. Así que Samuel, vení a compartirnos la palabra, lo que el Señor te haya dado. Cierto que el domingo que viene tenemos la cena del Señor con la consabida convivencia, así que, perdón que me había olvidado, gracias. Amén, hermanos. Me gustó lo que dijo Daniel, que él está dispuesto a ser corregido, a ser enseñado, pero también a admirarlo, porque debemos admirar y debemos estimar a los hermanos. Amén. Así que sentéte en casa, Daniel, sos parte de esta familia y estamos acá para crecer juntos. Bueno, es raro vernos, tuvimos 3 días sin Elcita, sin Luis, sin Bere, y la verdad que se lo extraña, que fuimos todos los días a verlo. En mi caso, yo fui todos los días a verlo, y estaban en el retiro ella, y yo iba. Tenía que estar ayer en Tilcara, no pude estar en Tilcara, porque se largó la tormenta, había algunos cortes. Le llamé a Raúl, le dije que no iba a poder estar, pero también estaba muy pendiente de Elcita y de las chicas por si pasaba algo. Y gracias a Dios llovió nada más. Pero me llamaron porque necesitaban ropa, que se habían mojado todo. Así que, bueno, tenía que ir. Y con Ezequiel hemos sobrevivido, así que no voy a decir que cociné porque fuimos a comer a la casa de mi mamá, bueno, de mi papá, y a la noche compré algo para cenar, así que... ¿Y ahora qué hacemos al mediodía? Le digo, y ahora vamos a comer a algún lado y nos vamos a buscar la cita, le digo. Así que estamos bien, gracias al Señor. Ayer estuve la noche en la reunión de mujeres, porque el pastor dijo que podíamos estar los varones también.
Y fue muy buena la enseñanza, hermanos. La verdad que fue muy buena la enseñanza el que habló el pastor Raúl Flores. Yo estaba escuchando y hubo un tiempo lindo de ministración, así que... Pero bueno, aquí estamos. Así que yo voy a pedir que, ya que Daniel no se viene a congregar con nosotros, que Daniel pase a orar por la palabra. Así que Dani, vas a orar. Bueno, amén, hermanos, comencemos. Bueno, Padre, te doy muchas gracias, Señor, porque tú has permitido que podamos reunirnos aquí, Señor. Te doy muchas gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que dispusieron su tiempo para venir y alabarte y adorarte solo a ti, Señor. Te pido que tu Espíritu, Señor, nos ayude a entender lo que en este día vamos a escuchar, Señor, tu palabra. Por favor, Señor, que seas tú que fluya aquí, Señor, y que tu palabra sea el que nos alimente, Señor. Te doy muchas gracias, Señor, por todo esto. En el nombre de Jesús, amén. Como dijo Horacio, tenía una palabra el domingo pasado, no es que le cambie, sino que empecé a meditar sobre esta palabra y tenía en mi corazón de hablar sobre un tema que es muy importante, que nos hace bien a todos nosotros, tanto al mayor, al niño, al grande, al adulto, a todos, varón y mujer, nos hace tan bien, que es la parte de estimarnos, ¿no? ¿Qué entendemos por esta palabra, estimarnos? A ver, que debemos amarnos. En la Biblia habla muchas veces se repite esta palabra, estimarnos los unos a los otros, amarnos unos a los otros, pero esta palabra puntualmente, estimarnos, en el diccionario significa, el español, significa sentir un afecto por alguien, un aprecio, valorarlo, expresar el amor hacia esa persona, significa en el diccionario castellano, ¿no? Expresar ese amor, ¿no? Pero sentir algo por él, pero también decirlo, ¿no? Pues yo lo puedo estimar a alguien, pero no lo digo. Entonces, cuando yo pongo en práctica esta palabra, cuando yo siento y a la vez se lo digo, entonces voy estimándolo. Y en el diccionario bíblico, la palabra estimarnos significa valorar, apreciar, decirle palabras que edifican, admirarlo, quererlo. Todo eso significa admirar, estimarnos en el diccionario bíblico. Entonces, si yo tengo que apreciar a un hermano, ¿qué le diría? A ver. Y ahora vamos a poner en práctica. Hay que decir palabras, como dice la Biblia, en Efesios dice que salga palabra de edificación, ¿no? Nosotros vamos a poner en práctica esta palabra, de estimarnos. Así que vas a mirar al hermano que está al lado y lo que el Señor ponga en tu corazón le vas a decir. ¿Amén? Así que no tengas miedo. Yo creo que los esposos, los cónyuges siempre se dicen cosas, pero hay que decir al hermano. Así que mirar al que está al lado y decirlo algo. ¿Qué pone el Señor en tu corazón? ¿Qué dice? ¿Qué significa? Valorar, decirles palabras hermosas, quererlo, sentir el afecto por algo o por alguien. Porque podemos saber mucho, pero cuando lo llevamos a la práctica es otra cosa. Porque nosotros podemos decirle, amar, lo amamos, sí, pero llevarlo a la práctica, como decía Dani, me van a soportar. Y hay que soportar. Entonces, había puesto como título, estimarnos los unos a los otros. Y en Efesios, vamos a abrir nuestra Biblia en Efesios. Efesios 4:29. ¿Qué dice? Efesios 4:29 dice, ¿qué dice? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra ¿de dónde? De vuestra boca. ¿Qué más dice? Sino que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes.
¿qué dice? Que no salga ninguna palabra que no sea para la edificación. Entonces, estimarnos significa decir cosas buenas. ¿Y cuándo decimos cosas buenas? Cuando empezamos a admirar al hermano. Y tenemos que aprender a poner en práctica, lo digo por mí, esta palabra. Sino que sea buena para la necesaria edificación. Si yo tengo que admirar a un hermano, o si tengo que admirar a un niño, ¿qué le puedo decir a un niño? Qué bueno. La vez pasada, el viernes, le vi a Gael con su papá cruzando el puente Necochea. Hace rato le dije, te vi el viernes. Salía con su guardapolvito. Empezó a admirar. Qué bueno, vas a la escuela. Si tengo que empezar a admirar y estimar a un hermano que es albañil, ¿qué le diría? La palabra dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea para la edificación. Si tengo que empezar a admirar a un hermano que es albañil, que le tenemos a Raimundo, ¿qué le diría? Qué bueno que haces tu trabajo. Sos bueno en esto. Empiezo a valorarlo. Empiezo a considerar lo que es el hermano. Y la palabra bien clara lo dice en Efesios. Que sea para la edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Amén. Y miren lo que dice en 1 de Pedro 3:9. En 1 de Pedro 3:9 dice así: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamado para que heredáis bendición. No devolvamos mal por mal o maldición por maldición, sino que ¿qué? Sino que hay que hacerlo. Hay que bendecirlo. ¿Amén? Hay que bendecir. Y esta palabra bendecir es estimarnos unos a otros. ¿Y cómo lo voy a decir? Expresándole amor, pero también expresando nuestras palabras. Qué bueno que sos. La vez pasada salí a andar en bici me fui con Ezequiel, estuvimos andando en bici, nos fuimos hasta el colegio de ingeniero. Siempre hago bici. Y a la vuelta tenía que volver con Ezequiel y Elcita se quería venir conmigo, porque 2 veces a la semana hago bicicleta con Elcita. Entonces, y era muy lejos para que se viniera Elcita. Entonces yo le digo, Elcita, no es mucho para vos. Y Ezequiel me dice, no, vamos los dos, papá. Fuimos los dos y tenemos que volver los dos. Bueno, vamos a volver los dos. Y nos venimos. Y en eso le digo a Ezequiel, él me llevaba mucho por delante. Le digo, baja un poco el cambio porque estás yendo muy rápido. Y bueno, me aguantaba el pobre. Y en una de esas nos metimos por el Chibi. Y le digo, Ezequiel, para un ratito en la cancha de gimnasia que hay un hermano muy querido que vende todo insumo de bicicleta. Y vamos a ver. Estaba Rafael ahí. Tiene un negocio, Rafael. Y empecé a admirar todo lo que hacía el hermano. Estimar a un hermano es valorarlo, pero también es decirle las cosas. Como dice la palabra, debemos bendecirlo. Y él me mostraba sus cosas, todo lo que él hacía, lo que él estaba teniendo en el negocio. Y nosotros nos llegamos ahí y él no sé cómo surgió que andaba buscando un vehículo. Y le digo, mira, tal persona te puede dar tal cosa. Yo lo que conozco, le paso el contacto. Pero no hemos sentido tan bendecidos, tuvimos casi como, no tuvimos más de 15 minutos con él, pero no hemos sentido bendecidos. La palabra dice, sino por lo contrario, bendiciéndonos sabiendo que fuiste llamado para que heredáis bendición. Debemos bendecir a un hermano. Debemos, cada vez que estamos con un hermano, con un adulto, con un niño o con nuestros hermanos mayores, debemos bendecirlos y decirles palabras de edificación, porque esto es estimarnos. Esto es estimarnos, valorarnos, edificarnos.
sostener a un hermano. Y acá tengo 4 puntos para hablar sobre a quiénes debemos estimar. Yo me hice una pregunta, ¿a quiénes debemos estimar? ¿A quién? A los hermanos. En realidad a todos debemos estimarlos. Sea el adulto, sea el niño, sea varón o mujer, a todos. ¿A quiénes debemos estimar? A todos, con amor y con mucho respeto. Vamos a abrir nuestra Biblia ahí en Filipenses 2:3. ¿Qué dice? Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. Acá hay 2 palabras muy importantes, contienda y vanagloria. Contienda es hacer algo por rivalidad, competencia o deseo de demostrar superioridad a otro. La palabra dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Contienda significa hacer algo por competencia o demostrar superioridad. Cuidado, mucho cuidado. En este tiempo me tocó ayer verlo a Wense un ratito, y él cada vez que yo voy a verlo a él me enseña algo. Y él me estaba enseñando que la obra del Señor no se hace por competencia, sino por amor a Cristo. La obra del Señor no se hace por competencia. Y acá la palabra dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. 2 cosas. Contienda una cosa y vanagloria otra cosa. La obra no se hace por competencia. O porque yo tengo tantas cantidades de hermanos discipulando grupo. No. Se hace por amor a Cristo. Por eso dice, cuidado. Yo puse acá un signo, cuidado. Cuidado con esta palabra, contienda. Y vanagloria significa actuar con orgullo o buscando reconocimiento personal. Por eso, muy claro, dice Filipenses, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Cuidado. Esto significa que nuestras acciones no deben estar motivadas por el deseo de sobresalir o de ser mejores que los demás. Al contrario, no. Debemos estimarnos. Por eso la palabra es muy clara. ¿Qué dice? Antes bien, con humildad. Estimando a cada uno de los demás como superior a sí mismo. Debo estimar a mi hermano como superior a él mismo. Debemos estimar a todos con mucho respeto y con mucho amor. Estimando a cada uno de los demás como superior a él mismo. ¿Qué significa? No significa que debemos pensar que somos menos valiosos que los demás, sino que debemos valorar a los demás con mucho amor y con mucho respeto. A todos. Cuando los mayores hablan, prestar atención. Temprano estábamos hablando con Antonio, con Raimundo, él nos estaba enseñando era la primera vez que escuchaba, sobre la ley de tránsito, la estrella amarilla. Yo no sabía eso. Como Ezequiel tiene que rendir para sacar el carnet, entonces me llamé mucho la atención y le presté mucha atención. Y ahí hay respeto, con humildad, dice, con respeto. Estimarnos a cada uno de los demás como superior a mí mismo no significa que debemos pensar que somos menos valiosos que los demás. Debemos valorar a los demás con mucho respeto y con mucho amor, y cuanto más a nuestros hermanos mayores.
Filipenses nos enseña que debemos vivir con mucha humildad, sin buscar nuestra propia gloria, sino estimarnos los unos a los otros con respeto. Nos invita a que dejemos el egoísmo y la competencia en lugar de practicar el servicio y la unidad de la iglesia. Hermanos, estimarlo los unos a los otros es servicio también. Tiene que ver con el servicio, el de amarnos, el estar dispuesto cuando un hermano está mal o cuando un hermano pasa situaciones difíciles, económicas, de salud. Tiene que ver con el servicio. Y estimarnos es parte del servicio. Y la vocación de la iglesia es el servicio. Punto número 2, estimar a los líderes espirituales y a los siervos del Señor. Y acá yo había puesto a nuestros amados pastores, nuestros hermanos mayores, nuestras hermanas mayores. Estimarlo es estar atento a un hermano mayor. Y yo voy a recalcar algo que me llama mucho la atención y yo quiero aprender. Cada vez que viene nuestra hermana Lidia o nuestra hermana Teresita, Álvaro se para. ¿Sabe lo que hace Álvaro? Él se para, deja esa silla y busca otra silla. ¿Por qué? Porque tiene que estar cómoda nuestra hermana y segura. Estimar a nuestros hermanos, estar atento. Yo sirvo a mi hermano con esto, con lo que hago. Debemos estimar a los líderes, pastores, hermanos mayores, hermanas mayores. Y leamos nuestras Biblias en 1 de Tesalonicenses 5:12. ¿Qué dice 1 de Tesalonicenses 5:12? Ahí está. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Y el 13, ¿qué dice? Leamos el 13, dice, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. ¿Cómo comienza? Reconozcad su trabajo. Estimar a un hermano es reconocer su trabajo, lo que hace. ¿Por quién? Por vosotros. Reconocer a un hermano que es lo que hace. Reconocer a los maestros cuando empiezan a servir en la horita bíblica. Cuando empiezan a servir. A los líderes, a nuestros pastores. Los pastores, ¿por qué? Porque son los que velan por nosotros. Son los que oran por nosotros. A nuestros líderes son los que nos guían. Todos los que lideran los grupos caseros nos guían. Los maestros de la escuela dominical enseñan. Y la palabra que dice, os rogamos, hermanos, reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y presiden en el Señor y amonestan. Acá dice también, y los amonestan también. Es lo que decía Daniel. Si hay que llamarle la atención, él dice, él está ahí. Si hay que corregirle, él está ahí. Dice, y los que tengáis en mucha estima, en amor y amor por causa de su obra. Debemos estimar a nuestros líderes, hermanos. Debemos cuidarlos. Debemos valorarlos, porque son los que trabajan por causa de su obra, por causa de Cristo. Y acá hay una escala. Están los pastores, están los líderes, los maestros. Debemos estimarlos. A los que cocinan en la convivencia. Qué rico que cocinó los hermanos de los grupos caseros de tal. Esto es estimar los unos a los otros, es valorar. Que tengan en mucho estima y en amor a causa de su obra. No se trata
de sentirnos. No se trata de estimarlo por su posición, sino por el trabajo que ellos realizan en la obra de Cristo. Esto implica que todos nosotros, debemos mostrarles a nuestros mayores mucho respeto y apoyo y gratitud hacia ellos. Debemos mostrar respeto a los que trabajan en la obra de Cristo. Y gratitud, ser agradecidos. Y gracias porque el pastor, el líder, el maestro se tomó el tiempo de enseñarnos, de visitarnos. Ser agradecidos. Debemos mostrar ahí mucho respeto. ¿Qué dice? Esto implica que debemos mostrar respeto, apoyo. ¿Cuántas veces necesitamos apoyo nosotros? ¿Ustedes necesitan apoyo? Sí. Los maridos muchas veces necesitamos apoyo de nuestras esposas, ¿o no? La vez pasada me junté con un matrimonio. Él está sin trabajo, pero ella cumplió en ese tiempo el papel, lo que dice la palabra, que la esposa es ayuda idónea. Y ella trabajaba. Entonces, hemos hablado de valorarnos. Y le dijimos, hay que valorar a la esposa, porque en momentos a veces de crisis económica, la esposa es ayuda idónea. Y hay que aprender a valorar eso. Hay que aprender a valorar ese apoyo que es tan importante cuando las esposas nos dan ese apoyo, ¿no? A veces cuando estamos decaídos, ¿necesitamos el apoyo o no? Sí. ¿Cuánto más un pastor, a ver? ¿Ustedes creen que no necesitan apoyo, Horacio? Necesita. Esto implica apoyo y gratitud hacia nuestros hermanos líderes espirituales, pastores, había puesto encargados, maestros. Nos enseña a valorar y a honrar a nuestros líderes espirituales, mostrando esa gratitud y ese respeto por el trabajo que ellos realizan por amor a Cristo y por amor a los hermanos. Además, nos llama a vivir en paz, en unidad, a fin de dar gloria a Dios. Todo lo que hacen ellos es a fin de dar gloria a Dios. No es para que ellos se sientan, no, es a fin de dar gloria a Dios. Y todos los que estamos al frente, los que hacemos algún servicio en la congregación, es a fin de dar gloria a Dios. No es para vanagloriarnos. Cuidado, como decíamos primero. Cuidado con la palabra contienda y vanagloria. Cuidado. Entonces habíamos visto estimar a todos con amor y respeto, estimar a nuestros líderes espirituales. Y otro punto, debemos estimar a quiénes, saber. Debemos estimar a nuestros cónyuges. Ayer, Horacio lo decía, ayer en el retiro de mujeres habían varios hombres. ¿Y saben qué, hermanos? Los hombres que habían eran de esta congregación. Y fue bueno que ellos estén, porque estaban todos pendientes de lo que pasaba allá por la lluvia, si necesitaban algo. Ellos estaban atentos. Y el celular mío sonaba, me llamaba Joel y me dice, Samuel, ¿necesitas algo? ¿Querés que lleve algo para el cita? Y Daniel también, ¿y a qué hora vas? Y vamos juntos con Joaquín. Y Joaquín me decía, yo me quedo porque tengo que estar pendiente por los chicos. Y bueno, estábamos atentos. Debemos estimar a nuestros cónyuges. Walter, que fue y volvió y el pobre tenía que llevar, y yo se ofrecía a traer a algunos hermanos si pasaba algo. Debemos estimar a nuestros cónyuges. La Biblia enseña que debemos estimar y honrar a nuestros esposos y esposas con mucho amor y con mucho respeto. Y leamos en Efesios 5:25. Dice así Efesios 5:25 y después Efesios 5:28. Efesios 5:25 dice, maridos, nos tocó a nosotros los maridos, dice, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y el 28 dice,
Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Debemos estimar a nuestros cónyuges. Debemos amar de una manera sacrificada, poniendo nuestras vidas, sacrificándonos, cuidándolas a ella, como Cristo nos cuida a nosotros, con mucho respeto, con honra. ¿Cómo cuidamos a nuestra esposa? A ver, ¿cómo la estimamos a nuestra esposa? Muchas veces la estimamos prestándole atención, porque la esposa, la mujer es de hablar mucho. Y a veces repiten las mismas palabras. Pero lo que más quiere en ella es que alguien le escuche, ¿o no? En mi caso, a mí me pasa que él sí te habla, pero quieren que alguien le escuche. Es una manera de estimarlo, de cuidarlo, de valorarlo. Respetando siempre sus decisiones. Es una manera de estimarlo. No decir, no, se hace lo que yo digo y no, porque soy el hombre. No, hay que respetar las decisiones de ella también. Porque es una manera de estimarlo. Estimar a nuestros cónyuges. Y la Biblia dice, para purificarla. ¿Qué significa esta palabra purificarla? ¿Qué hay en su corazón? ¿Qué hay en su corazón? ¿Quién mejor que el esposo lo conoce? ¿Qué hay en su corazón? ¿Habrá amargura? ¿Por qué? ¿Habrá enojo? ¿Por qué? Debemos escuchar, orar por ella. ¿Cuántas veces las esposas necesitan que el hombre ore por ella? Nada más. O la gran pregunta que muchas veces le hemos escuchado a nosotros, que la mujer lo único que quiere es que le pregunten, ¿cómo estás? Nada más. O que le den un abrazo. Y acá dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Bueno, es el 26. Pero el 25 me dice, maridos, amar a vuestra mujer así como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Se entregó por completo, ¿no? Se entregó por completo. Y ayer me llamaba la atención, las esposas que estaban allá en el retiro, si sonaba el celular es porque ellas necesitaban algo. Y el marido estaba tan dispuesto a ir. Walter, yo estaba con Wency y él me llamaba. Y me decía, si vas ahí, mira, la esposa van a necesitar. Y hay varias hermanas que necesitaban ir. Y él fue. Walter llevó a su esposa y llevó a la suegra y los dejó ahí. Pero él estaba pendiente. Y acá la palabra dice, maridos, amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Vemos una manera de estimar a nuestra esposa es entregarnos, disponernos, no solamente a escuchar, no solamente a orar por ella, sino que también dice, santificarla viéndola purificada. Y el 28 dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer se ama a sí mismo. Hermanos, yo puedo decirme a mí mismo, yo me amo, puedo vestir bien, puedo comer bien. Y a veces me olvido de la esposa, que no está bien vestida, porque me olvido de comprarle algo. Amar a una esposa es llevarlo al súper de vez en cuando. Y ayer hablamos entre varios varones y hay que llevarlo al Big Mall a la esposa. ¿Qué se celebra el 14 de febrero? Horacio decía que es un día más comercial, siempre nos decía, ¿no? Un día muy comercial. ¿Pero qué se celebra acá? El día de, ¿cómo lo dicen? El día de San Valentín, dicen algunos. Bueno. Paganismo. Que no está mal, hermanos. Es una manera, una fecha importante también que nos juguemos. Yo voy a decir algo que mi hija me lo ha dicho, ¿no?
Yo estuve en Salta, pero estuve 2 horas y media en una peluquería y era el único varón y el Cita y la Luz y la Bere querían ir a la peluquería. Entonces Bere me dice, queremos un regalo e ir a la peluquería. Y bueno, vamos a la peluquería. Yo no conozco casi Salta, no conozco. Gracias a Dios Andrea nos acompañó y estuve en la peluquería, entré ¿y quién se va a cortar primero? Y era la hija de Andrea, entonces yo tenía que esperar. Tuve casi 2 horas y media esperando en la peluquería para que las chicas se terminen de cortar el pelo. Entonces, amar a una esposa muchas veces es acompañar a la peluquería. Y a veces, y algún zapatito, mira una carterita, hay carteritas hermosas ahora que salen. Y ellas siempre dicen así, como dicen, me hace falta, dice, pero tienen varias carteras o varios zapatos, pero bueno, pero quieren. Es una manera de estimarlos. Estimar a nuestro cónyuge. No esperemos que sea el 14 o como ayer, ¿qué se celebró ayer? Ayer, ¿qué se celebró? El Día de la Mujer. Y algunos esperan esa fecha y se la juegan. No, tiene que ser siempre, constantemente. Y la palabra bien lo dice, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y cada vez que yo que esto lo aprendí del Cita, cada vez que yo quiero comer algo, siempre tengo que pensar en ella. ¿Ella estará comiendo? Digo. O quiero tomar una gaseosa y digo, ¿ella estarán tomando algo? Entonces siempre me acuerdo y digo, no, llevo una cosita de más. Eso es amarse a mí mismo, es pensar en la demás, en los demás, en tu esposa, en tus hijos también. Debemos estimar a nuestros cónyuges con mucho amor, con mucho respeto y con mucha fidelidad y paciencia. Y yo estoy trabajando en esto, hermano, en la paciencia. Yo soy muy impaciente y yo quiero que las cosas salgan ya. Y a veces para no enojarme me siento en el auto, bueno, ahora tenemos el auto, me siento en el auto y estoy ahí sentado. Y pobre, el Cita está ahí dando vuelta y tarda porque tiene que hacer muchas cosas. Amar a una esposa es tener paciencia. Más lo que tienen hijos, ¿no? Porque la esposa se encarga de los hijos y al último se termina encargando de ella y a veces salen, pobrecita, y con la remera dando vuelta o con falta, se olvidan de maquillaje. ¿Y nosotros qué hacemos? Nosotros estamos sentados ahí, en mi caso yo me siento en el auto y no, debemos ayudarlo. ¿Y cómo va? El Cita nos enseñaba esto, no piensen en ustedes, sino que piensen también en los demás hermanos, ayuden a sus hermanos. Acá dice, con fidelidad y paciencia, un matrimonio sólido se construye con mucho sacrificio y compromiso mutuo. El significado y el mayor ejemplo que tenemos es Cristo, que dio su vida por la iglesia. Cristo tuvo mucha paciencia, se sacrificó. Ese es el ejemplo claro que tenemos nosotros. Estimar a nuestro cónyuge. Y por último, debemos estimar a nuestros hijos. Y leamos, bueno, todos lo conocen, el Salmo 127 y el Proverbio 22:6. A ver, leamos lo que dice el Salmo 27:3. Ahí está. Salmo 27:3 dice, he aquí herencia de Jehová, son los hijos, cosa de estima del fruto del vientre. Debemos estimar, cosa de estima. Debemos estimar a nuestros hijos, valorar lo que ellos son, desde niño. Y el Proverbio 22:6, ¿qué dice? Proverbio 22:6. Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Esto qué implica? Primero, que los hijos son una bendición, ¿o no? Los hijos son una bendición y debemos estimarlos también a ellos. Debemos valorarlo con mucho amor y también con disciplina. El que ama a su hijo lo corrige, dice en uno de los proverbios. La Biblia nos enseña a criar hijos con valores,
con mucho amor, con mucha disciplina. ¿Cómo debemos estimar a nuestros hijos? ¿Alguien se preguntó alguna vez esto? ¿Cómo debemos estimar a un hijo pequeño? Primero debemos tener bien en claro que nuestros hijos y los hijos que el Señor nos manda son una bendición y son un regalo de Dios. Los hijos no vienen por casualidad, ni por un accidente, no. Lo dice bien claro el Salmo 127:3. Herencia de Jehová son los hijos. Estimar a un hijo es reconocer lo que ellos hacen. ¿Y cómo reconoces lo que ellos hacen? A ver, ¿cómo le decís a un niño de salita de 5 años? ¿Cómo lo vas estimándole? Porque son chiquitos todavía. ¿Cómo le decís? Qué hermoso que sos. Con palabras. Cuando viene de la escuelita y traen su cuadernito y ellos empiezan están aprendiendo a escribir. ¡Qué bien que lo hiciste! Y empiezan a dibujar. Y yo tengo 2 dibujos, uno de Felipe y otro de Nahum que me regalaron, lo tengo en la heladera. Y ellos y ahí pusieron hicieron, no sé qué dibujaron, pero fue tan hermoso. Y una manera de estimarlo a ellos, los reconozco. Qué hermoso dibujo que hiciste. Y cada vez que ellos van, les digo, mira, acá está tu dibujo. Y lo pegué en la heladera. ¿Cómo reconoces a un niño de 5 años? ¿Cómo le empezás a estimar a ellos? Lo vas valorando por lo que ellos van haciendo. Estuvimos el día viernes con Ezequiel, Joaquín y ¿cómo se llama? El hijo de Joaquín, Leo. Entonces Joaquín había llevado una bicicleta de Leo chiquitita que estaba aprendiendo a andar y no sabíamos que esa bicicleta las 2 ruedas se hacían una. Y Leo empezó a andar. Entonces su papá le decía, vos podés, si te caes no te vas a hacer nada, Y él empezó una manera de estimarlo, es reconociendo lo que ellos van haciendo a la edad que ellos van teniendo. ¿Cómo vas a estimar a un adolescente? ¿Cómo tendríamos que estimar a un adolescente? A ver. Los adolescentes andan con todo, van cambiando su cuerpito, su organismo se va cambiando y van queriendo ir al gimnasio y algunos se meten en la música y otros se meten en el fútbol. Pero ¿cómo lo vas diciéndole? Qué bien que jugás. Y tocás muy bien la batería. Una manera de estimarlos. Qué bueno que sos en la escuela. Un adolescente. Y a las chicas adolescentes también hay que decirlo. Estimar a un hijo es reconocer lo que ellos van haciendo de acuerdo a la edad que ellos tienen. Con mucho amor, con mucho cuidado también. Cuidado. Cuando empecemos a estimar a un adolescente, cuidado. Porque los adolescentes están cambiando constantemente. ¿Y cómo vamos a estimar a un joven? Ya uno ya pasa de niño, adolescente, y ya se empieza la juventud. ¿Y cómo lo vamos estimando? ¿Cómo le diríamos a Dani, ya que Dani se congrega con nosotros ahora, cómo le diríamos al Dani? Dani, el Señor te va a estar con vos. Dani, lo que comenzás la carrera, terminalo. Y vos podés, porque vos podés. ¿Por qué podés? Porque Cristo está en vos. Y porque la palabra le dice, todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. ¿Qué más? Mayores hay que estar en nosotros que el que está en el mundo. El Señor está con vos, a un joven, cuando empieza una carrera. ¿Qué más le diríamos a un joven? ¿Qué más le diríamos a un joven? A ver, ¿cómo le estimaríamos a un joven? ¿No te pongas de novio todavía? ¿Le diríamos eso o no? ¿Sí o no? Sí, hay que decirlo a los jóvenes. A Daniel te lo vamos a decir siempre. ¿Qué más le diríamos? Comenzá y terminá. ¿Qué más le diríamos? Estate en los grupos caseros. Estate en la reunión de jóvenes. ¿Cómo estimaríamos a un joven? A una jovencita, ¿cómo le diríamos? Cuidado. Cuidado con cómo te vestís también. Estimar a un niño no solamente significa expresar lo que nosotros queremos que ellos sean o mejorarlo, sino que también implica disciplina. Estimar a un niño implica disciplina. Y cuando hablamos de disciplina, ¿de qué estamos hablando?
Por ejemplo, en el Proverbios 13:24, ¿qué dice? A ver, leamos todos juntos Proverbios 13:24. A ver, podemos leer con voz alta a todos los padres. A ver, leamos los padres. El esposo, Rafa, a ver, ¿puedes leerlo todo en voz alta? Amén. Estimar a nuestros hijos, ¿qué dice? Es corregirlo, disciplina. No vamos a hablar del uso de la vara, pero habla de una disciplina. Y la palabra muy clara, muy clara. ¿Qué dice? El que detiene el castigo a su hijo, ¿qué me dice? Aborrece. Y nosotros no aborrecemos a nuestros hijos, ¿o no? ¿Quién de acá aborrece a su hijo? Nadie. Al contrario, lo amamos, lo queremos. Pero ¿qué tenemos que hacer? Corregirlo y disciplinarlo. ¿Qué más dice? Más el que lo ama desde temprana edad, lo corrige. Y cuando hablamos de temprana edad, ¿a qué se refiere? ¿Qué decía el Proverbios 22:6? Instruye al niño, desde niño. Desde niño. Debemos corregir a nuestros hijos y disciplinarlo desde niño. ¿Y cuándo? ¿Cuándo debemos corregir a nuestros hijos? ¿Alguien se preguntó alguna vez? Cuando demuestran 3 tipos de rebeldía. Primero, cuando son rebeldes. Porque en la rebeldía, nosotros tenemos el gran ejemplo ahí. El primer pecado, ¿cuál fue? La rebeldía. El primer pecado que entró al mundo, ¿cuál fue? Adán y Eva. Y nuestros hijos, cuando empiezan a demostrar rebeldía, cuando le das una orden y te empiezan a decir no, no, no sé dónde aprenden ellos eso, pero ellos empiezan a decir no. Y ahora ya no solamente dicen no, sino que empiezan a mover la cabeza y dicen no, ¿viste? Entonces hay que disciplinarlo de temprana edad cuando muestran rebeldía, no por accidente. Ayer en casa estuvimos yo antes de llegar a casa, llegué a la casa de un hermano y el chico estaba jugando y se le cayó el vaso. Entonces él se asustó y le dije, tened cuidado porque fue un accidente, se cayó. No hay que corregirlo cuando es un accidente, hay que corregirlo cuando hay rebeldía, desobediencia y falta de respeto. Estimar a nuestros hijos a temprana edad es disciplinarlos con mucho amor a temprana edad. Debemos corregir con mucho amor a nuestros hijos sin abusar y sin provocar en ellos ira y enojo, sino enseñándoles como dice la palabra. Estimar a un hijo es disciplinarlo, pero también estimar a un hijo no solamente pasa por la disciplina, sino que pasa por enseñarle la palabra. ¿Y de quién es el deber enseñar la palabra a nuestros hijos? De los padres. Y acá vamos a leer un pasaje que Deuteronomio 6 y 7. Dice así, Deuteronomio dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y el 8 dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán sobre frontales entre los ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Estimar a un hijo no solamente pasa por disciplinarlo, hermanos, sino que también pasa por enseñarle la palabra. Debemos enseñar la palabra a nuestros hijos de temprana edad, porque la palabra lo dice, instruye al niño, instruir es enseñarlo, de temprana edad, de temprana edad. En estos días ya empezó la clase, un sobrino mío, yo estaba ayer justamente en la casa de mi papá,
y un sobrino mío dice, tengo que ir a un cumpleañito de un amigo. Entonces yo lo miré al padre y a la madre, y la madre lo dijo, Santiago, ellos no son tus amigos. La Biblia dice que los amigos son los que hacen la voluntad del Padre. Ah, dijo entonces, son mis compañeritos de la escuela, tengo que ir al cumpleaños, dijo. Entonces, ¿cómo van aprendiendo ellos? Porque los padres lo tienen que ir repitiendo, ¿no? Y la palabra dice, la repetirás, la repetirás. Estimar a un hijo es repetirle la palabra. Hay que enseñarle la palabra. Debemos enseñar la palabra a nuestros hijos desde que son pequeños. Debemos enseñarlos a ellos a orar. Debemos orar con ellos, demostrando nosotros con el ejemplo cómo vivir una vida en fe. Una de las maneras que yo aprendí, Horacio me lo enseñó hace años atrás, la única manera de enseñar a mi hijo a alabar a Dios es yo estando al lado con él en la reunión. Que él me vea ahí, que yo vengo a alabar a Dios. Es una manera de enseñarlo a ellos, con el ejemplo. Que ellos nos vean leer la Biblia. Que ellos nos vean que cuando un hijo está enfermo podamos ir al Señor, primeramente, y después vamos a los médicos. Si nosotros no enseñamos a nuestros hijos estas cosas, hermanos, el mundo le va a enseñar. La sociedad le va a enseñar a tu hijo. Esto es estimar a un hijo. Estimar a un hijo no solamente pasa por la disciplina, sino hay que enseñarle la palabra, hay que enseñarle a orar por ellos y sobre todo hay que enseñarle con el ejemplo. Yo no le puedo decir, vamos al grupo casero, pero yo no voy al grupo casero. Nosotros en casa tenemos un hábito cuando almorzamos, no siempre oro yo ni él cita, sino que nos rotamos. Entonces ahí lo escuchamos orar. En los grupos caseros que tenemos en familiar, allá no solamente comparto yo, sino que te toca compartir a vos. Es la manera de amarlo y de estimarlo a los niños. Y acá bien lo dice Filipenses, Deuteronomio, perdón. Deuteronomio, ¿qué dice? Y la repetirás ¿a quién? A tus hijos. Y hablarás con ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Qué le vamos a enseñar a ellos? La palabra, orar, depender del Señor siempre. Esto es estimar a un hijo. No solamente a un hijo chiquito, sino que también a un hijo grande. Debemos enseñarlo a los hijos, a que ellos tengan ese amor por Cristo, esa pasión por los perdidos. Yo voy a contar algo que me llamó mucho la atención y que pasó en esta semana. Nosotros unos días antes de ir de viaje, antes de salir de vacaciones, estábamos en casa, justo estaba Dani y Daniela, fueron a casa, y nos llamó hace una hora antes, nos llamó una hermana que antes venía de esta congregación, y nos llamó y nos dice, por favor, Elcita, porque había hablado con Elcita, ¿podés ir a la casa de mi hermana que vive a una cuadra? Porque su hermana se estaba por matar. Y nos dice, ¿podés ir, por favor? Entonces Elcita, estábamos con Dani, Daniela, y Elcita dice, ¿qué hacemos, Samuel? Entonces vino una palabra en mi mente, debemos ir a los que están cautivos. Entonces le dije, vamos. Y vamos. Y cuando llegamos a la casa, tocamos la puerta, no atendía nadie. No había nadie. Y entonces yo ya tenía que viajar. Entonces Elcita dice, con Daniela dice, ¿qué tal si oramos acá, afuera? Bueno, apenas empezamos a orar, llegó un auto. Pero este auto se bajaron dos hermanos de la hermana de la chica, se bajaron, le dijeron, lo gritaron, empujaron la puerta, no es que no había nadie, estaba ahí, alguien estaba ahí. Golpearon la puerta, derrumbaron la puerta y ella estaba a punto de cortarse de las venas. Y después bajó la mamá. Y después yo me acerco, porque le conocía a la madre, le digo, disculpa, ¿vos sabés que nos llamó tu otra hija? Sí, y le dije, mira, ¿podemos orar por tu hija? Sí. Hermanos, había un espíritu terrible.
nosotros hemos sentido que algo salió de nosotros, oramos por ella y nos fuimos. Nos fuimos de vacaciones, después de 3 semanas, cuando llegamos, y nos hemos acordado de esta chica. Y como esta chica tiene un negocio, entonces le digo a Elcita, compremos algo, y fuimos a comprar. Y cuando fuimos a verla a ella dijo, yo escuché cuando usted dijo el nombre de ella, no me acuerdo cómo se llama, Lorena creo que, yo me estaba por cortar la vena. Pero cuando ustedes empezaron a orar, salió algo de mí, dijo ella. Y nosotros habíamos sentido eso. Y yo ahora quiero a Cristo. Entonces nosotros le dijimos, mira, nosotros tenemos todos los viernes, a partir de marzo empezamos un grupo casero, y si querés, sí, yo quiero. Y a todo esto lo que pasó le contamos a nuestra hija. Y en esta semana, una compañera de mi hija contó una situación muy terrible que salió por todos los medios, que el padre murió. No sé si murió o la madre lo mató. No sé. Ella estaba muy desconsolada. Ella estaba muy mal. Entonces nosotros debemos, con el ejemplo, enseñar. ¿Y qué le decimos? ¿Qué le dijimos? Le dijimos, Bere, lo que vos escuchaste de nosotros que hicimos con la vecina, hácelo con ella, ora por ella. Estimar a un hijo es enseñarle, no solamente la palabra, no solamente a orar, sino enseñarle con el ejemplo. Y Bere dijo, bueno, voy a empezar a ir a orar por ella. Estimar a los niños es tratarlo a ellos con mucha bondad y con mucha paciencia. En Colosenses 3:21, leamos por último, Colosenses 3:21. Ahí está. Colosenses 3:21 dice, Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Amar a nuestros hijos, estimarlos a ellos, es tenerle paciencia y bondad. Debemos estimar a nuestros hijos y ver como un regalo de Dios, criarlo con mucho amor, con mucha disciplina y enseñarnos no solamente la palabra, no solamente el orar, no solamente el ejemplo, sino que también tener paciencia a nuestros hijos. ¿Tenemos paciencia a nuestros hijos? Un buen padre, una buena madre refleja el amor de Dios hacia nuestras vidas y nos guía a nuestros hijos. Y ese mismo amor que Dios muestra a nosotros, debemos nosotros los padres mostrar a nuestros hijos. Y acá habla sobre, no exasperéis. ¿Cuándo nos airamos nosotros? Cuando a veces no tenemos paciencia. ¿Cuándo nos enojamos? Cuando nos falta paciencia. Amar a un hijo, estimar a un hijo, es tenerle paciencia y bondad. Hermanos, esto también es para mí, porque a mí, yo trabajo con la paciencia. A mí no me gusta que en casa esté desordenado, entonces estoy muy pendiente de que estuve con Ezequiel estos días y le dije, Ezequiel, ¿quién dejó tal cosa? ¿Y quién dejó tal cosa? ¿Y esto por qué comiste y no? Me falta paciencia. Yo me encargo en estos días, me encargué yo de limpiar, de sacar la basura, pero el Señor le pido, Señor, dame paciencia para mí, para mis hijos, para mis hermanos también, porque es una manera de estimarlos también a ellos. Amén. Así que esto lo quería compartir, hermanos, debemos estimarnos siempre, a todos, con respeto y amor, a nuestros líderes, a nuestros cónyuges y a nuestros hijos. Amén. Gracias a Dios. Bueno, Dios les bendice. Llevémonos esta palabra. Esta palabra no solamente apela a la fe, sino también a la obediencia. ¿Sí? Son todas palabras de consejos que Pablo particularmente deja de cómo conducirnos en la iglesia y sobre todo en la familia. Muy bien, el Señor les bendice, tengan una buena tarde. Dios
los guarde en este viaje de vuelta a sus casas. Amén.